Sean bienvenidos todos a un mundo Bienvenidos a Tres Balas, mi nombre es Orlando Romero Harrington. Bueno, vaya semana la que hemos tenido en el análisis de los hechos que están ocurriendo en el mundo, en los hechos que están prácticamente transformando el panorama político del continente latinoamericano y del continente norteamericano. Este análisis lo que pretende es tratar de ubicarnos en contexto acerca de lo que está pasando y brindarle una oportunidad de reflexión a las personas que gentilmente nos pueden ver a través de esta plataforma. Fíjate, el objetivo principal del programa de hoy es charlar acerca de lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Todos ya deben conocer algunas noticias y algunas impresiones de los medios de comunicación privados acerca de la gravedad de la situación que ocurre en Estados Unidos. Primero tendríamos que decir, para intentar ser coherentes frente a lo que está pasando en Estados Unidos, es que evidentemente hay unos signos que determinan que la explosión social, el estallido social que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento es consecuencia lógica del racismo presentado por las policías de Estados Unidos, las diversas policías en todos los estados de Estados Unidos. Pero también deberíamos decir que el capitalismo es la expresión económica del racismo, porque esta crisis no puede atenderse o no puede explicarse solamente hablando de racismo o solamente hablando de las consecuencias sociales o las causas sociales de esta crisis, sino que también tiene que ver con lo económico y tiene que ver con lo político. Entonces, bueno, para darles un poco de contexto, estamos hablando de un Estados Unidos en este momento en donde hay 104.000 muertos por la pandemia del coronavirus. Un Estados Unidos donde hay 40 millones de desempleados precisamente por el efecto de la pandemia. Un Estados Unidos en donde se intervino los gobiernos y a los bancos centrales en el mes de marzo a través de la política monetaria y fiscal para evitar el colapso definitivo de la economía a mitad de marzo. Un Estados Unidos en donde se plantea una contracción del 34% en el Producto Interno Bruto para el segundo trimestre. Un Estados Unidos en donde el Congreso ha lanzado un primer paquete de ayudas por un valor de 2.2 millones de dólares, el mayor rescate económico de la historia en este momento. Entonces, estamos hablando de un Estados Unidos que no está bien en este momento a nivel económico. Estamos hablando de un colapso financiero, económico, que está en puertas, que ya ha empezado a dar sus primeros signos. Son evidentes: el desempleo, la contracción de la economía, pero también la contracción del consumo, además la contracción en la producción. Y estamos hablando de un Estados Unidos paralizado en este momento, un Estados Unidos sumido en la desesperanza y además con un mercado que se maneja por incertidumbre, un mercado que no está bien, unos empresarios que no están bien. Nadie está comprando en Estados Unidos, solamente pareciera que los artículos más necesarios. Además, la divergencia que hay dentro del mercado real y la producción real en los sistemas de distribución muy importantes para el capitalismo, esto ha mutado dentro de la dinámica de Internet y ha mutado a los sistemas de distribución digitales. Entonces hay una pugna interna entre el mercado formal y el mercado digital. Esa es otra lista de las cosas que nadie dice en Estados Unidos. Entonces, nosotros tendríamos que decir que además de estos antecedentes económicos también hay unos antecedentes sociales. Diríamos entonces que el Estado-nación capitalista en Estados Unidos en este momento privilegia la nación capitalista, privilegia la nación blanca, la nación supremacista y segrega a las otras naciones. Estas naciones son las comunidades afroamericanas, las comunidades latinas, las comunidades inmigrantes, pero sobre todo la comunidad de clase, la comunidad pobre, la comunidad obrera. Esto está pasando dentro de una nación que tiene un historial largo de actos de racismo y actos de violencia contra las minorías raciales.
Recordemos, si alguien no lo recuerda, en el año 1992, o el caso de el afroamericano Rodney King, murió a golpes por unos policías blancos, los cuales fueron puestos en libertad consecuentemente con la filosofía de la ley gringa. En esa oportunidad hubieron 63 muertos, 12.000 personas arrestadas y $1.000 millones en daños. No estamos hablando de, digamos, una manifestación o una explosión social que pueda ser controlada solamente con las iniciativas del presidente Donald Trump en cuanto y tanto sacar a la Guardia Nacional a la calle. Estamos hablando de unas protestas o un tipo de protesta dentro de Estados Unidos que puede durar inclusive semanas. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta en este caso del presidente Trump para este tipo de manifestaciones? Bueno, el presidente Trump ha dicho en sus cuentas de redes sociales y ha dicho públicamente que lo que viene es plomo y lo que viene es bala. Pero fíjense que dentro de las manifestaciones orales que ha ejecutado el presidente Trump hay cosas interesantes. El presidente Trump ha calificado al movimiento Antifa como un movimiento terrorista, pero es que esto no es nuevo. El movimiento Antifa viene siendo investigado por el FBI desde hace 3 años y lo están acusando por ser financiado en aquella oportunidad hace 3 años por Medio Oriente. Y con digamos, este apelativo de Antifa, Trump se va a tirar por todo el medio, por toda la calle del medio, a cualquier movimiento de izquierda, entre comillas, radical, en base a su perspectiva evidentemente fascista, ¿no? Estamos hablando de movimientos de izquierda en Estados Unidos que son catalogados como izquierda para Latinoamérica, o en el caso de Venezuela serían vistos como cualquier cosa, pero en Estados Unidos son vistos como extrema izquierda, son calificados como anarquistas. Recordemos que Trump además tiene un historial de racismo bastante significativo. Trump publicó un anuncio en 5 periódicos en el año 1989 pidiendo la restauración de la pena de muerte en el estado de Nueva York para 5 jóvenes afroamericanos que violaron a una mujer blanca. Esto ha sido silenciado por los medios corporativos y los medios comerciales, pero eso está allí. Y además de digamos, esta masiva manifestación que comparte cama con el colapso financiero, también tenemos Anonymous. El particular grupo de Hackers Anonymous ha desclasificado, ha develado muchísimos documentos, muchísimos casos, muchísimas cosas que la gente, digamos, predecía, la gente intuía, pero lo ha hecho público. Pero en el caso de Trump, y siempre con Trump, estamos hablando de documentos y registros que lo vinculan con la pedofilia, la pederastia y con la explotación sexual de niños. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Cuál es, digamos, el camino? ¿Cuál es la consecuencia lógica de esto? Bueno, en este momento la Guardia Nacional está en la calle de Estados Unidos. Esto es interesante puesto que ese órgano de seguridad no tiene experiencia ni formación para el trato con civiles. Entonces lo que podemos esperar en Estados Unidos en este momento es más violaciones a los derechos humanos, más golpizas, mayor represión dentro de la calle. Esto va a ser un hecho. Además tenemos a más de 50 ciudades en pleno proceso de represión, muchísimas de ellas en toques de queda. Estos toques de queda se están sumando a la cuarentena y esto no es bueno, no es bueno para nadie. Entonces, en algunas ciudades de Estados Unidos no se están respetando los toques de queda y la gente va a manifestar. Pero estos tipos de manifestaciones, si bien muchísimos son de carácter pacífico, hay manifestaciones que aluden a la destrucción, una destrucción simbólica y una destrucción inclusive violenta. Vi en un ejemplo, se los voy a poner aquí, un ejemplo de la tienda Mercedes-Benz en Oakland, en donde está el famoso eslogan "Cómete a los ricos", donde se están quemando, se están destruyendo objetos de gran valor como son unos Mercedes-Benz. Estamos hablando de una destrucción que es simbólica, que es anárquica y que genera caos.
Y este tipo de destrucción, este tipo de manifestaciones no son fácilmente controlables por el Estado ni por las fuerzas represivas, porque sus objetivos pueden ser muchísimos a la vez, y no es una manifestación que tenga un objetivo político per se, sino que es una manifestación, una destrucción del propio sistema, de los símbolos del sistema, de los objetos de valor, los objetos de intercambio del sistema. Muy peligroso esto. Entonces, además de que tenemos un silencio coordinado de los medios de comunicación internos dentro de Estados Unidos que van a tratar de invisibilizar y silenciar estas manifestaciones, tenemos un silencio cómplice de los operadores de opinión a nivel interno en Estados Unidos, pero sobre todo a nivel internacional. Da pena ajena ver a los habituales operadores de la CIA, habituales antichavistas, periodistas, entre comillas, antichavistas, y militantes de la oposición, militantes de la contrarrevolución venezolana, defender, callar, pero sobre todo banalizar las protestas en Estados Unidos. Uno se pregunta cómo puede haber tal nivel de ignorancia, pero tal nivel de cinismo para hablar a la opinión pública con tanta frialdad, con tanta superficialidad y acerca de esos temas. Son interesantes. Uno se pregunta dónde están los cantantes, dónde están los artistas que simplemente hacen vida contra las agresiones, entre comillas, que se realizan en Venezuela contra los derechos humanos, y callan perrunamente frente a estos hechos. Entonces, ¿qué les puedo decir cerrando? Bueno, mira, va a venir la venta política de Donald Trump como el hombre enérgico que va a intentar colocar la paz, implantar la paz y la seguridad dentro de Estados Unidos. Pareciera ser el lema de campaña de Donald Trump durante estos meses. Y cuando hablamos de paz y seguridad, debemos referirnos también al eslogan que hablamos en el capítulo anterior cuando hablábamos del anticristo. Ahí está Jared Kushner, debe estar juntado dentro de la campaña. Esto se va a complementar también con avances de guerra e intentones de guerra en cualquier parte del mundo por Donald Trump. Así que Venezuela muy pendiente y muy alerta con los 800 soldados norteamericanos que están en frontera. Esto va a ser básicamente para tener logros, para tener victorias simbólicas a nivel geopolítico en el exterior que ayuden a posicionar a Donald Trump como un hombre fuerte. Recordemos que el gran éxito de Trump en estos años ha sido convencer a una parte importante de la población estadounidense que su liderazgo ha blindado la economía, cosa que se está cayendo hoy en día a partir del colapso económico que estamos asistiendo, al que estamos viendo. Y creo que la campaña de Donald Trump y los intentos de posicionar a Donald Trump como un candidato político que va a competir, un candidato político importante. Donald Trump no está acabado. Yo creo que el aparato comunicacional de Donald Trump lo va a convertir o va a tratar de convertirlo como en el hombre fuerte y en el hombre que va a brindar paz y seguridad, se lo repito. El peligro de todo esto es el fascismo inherente. Recordemos que Donald Trump es presidente, además de candidato, el fascismo interno que puede generar Donald Trump dentro de la política norteamericana. Y el otro peligro para él es la suma, si a esto se suman las comunidades latinas a las protestas. Recordemos que Estados Unidos es una nación de naciones, particularmente y a nivel de razas, a nivel de, entre comillas, los que hablan de razas, a nivel de comunidades latinas, negras, este tipo de cosas, afroamericanas. Entonces, si se suman a estas protestas las comunidades latinas, en particular la comunidad mexicana, pues yo te voy a echar un cuento. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue Tres Balas.